La ciencia del cambio climático tiene más de 150 años y es probablemente el área más estudiada de todas cuantas conforman la ciencia moderna. Sin embargo, la industria energética y los grupos de presión políticos, entre otros, llevan 30 años sembrando la duda sobre el cambio climático donde no la hay. Las últimas investigaciones estiman que las 5 compañías petroleras y de gas más grandes del mundo dedican alrededor de 200 millones de dólares al año al mantenimiento de los lobbies que controlan, retrasan o impiden el desarrollo de políticas climáticas de obligado cumplimiento. La negociación organizada del cambio climático ha contribuido al estancamiento en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, hasta desembarcar en el estado de emergencia climática global en el que nos encontramos actualmente. Como consecuencia, que las negociaciones se sirvan de ciertos mitos, en el mejor de los casos noticias falsas, en el peor descaradas mentiras, para desautorizar a la ciencia del cambio climático, que puede hacer que las personas de a pie no sepan a qué atenerse. A continuación, te expongo 5 de estos mitos y las pruebas científicas que las desacreditan. Número 1. El cambio climático no es más que una parte del ciclo natural. Muy bien, el clima de la Tierra nunca ha dejado de cambiar, pero el estudio de la paleoclimatología, o lo que es lo mismo, los climas antiguos, demuestra que los cambios acontecidos durante los últimos 150 años, desde el comienzo de la revolución industrial, no pueden ser naturales por su excepcionalidad. Los resultados de los modelos indican que el calentamiento previsto para el futuro podría no encontrar procedentes en los últimos 5 millones de años. El argumento de la naturalidad de los cambios, esgrimido por los negociadores que se apoyan en el clima terrestre, aún se está recuperando de las frías temperaturas de la pequeña edad de hielo, y que las que tenemos en la actualidad son las mismas que las del periodo cálido medieval. La laguna de dicha apreciación es que ambas etapas no supusieron cambios globales, sino regionales que afectaron al noreste de Europa, al este de América, Groenlandia e Islandia. Un estudio con 700 registros climáticos ha demostrado que la única vez que el clima ha cambiado al mismo tiempo y en el mismo sentido en todo el mundo durante los últimos 2000 años ha sido en los últimos 150, en los que más del 98% de la superficie del planeta ha experimentado un aumento de temperatura. Número 2. Los cambios se deben a las manchas solares o a los rayos cósmicos. De acuerdo, las manchas solares son regiones de la superficie del astro que albergan una intensa actividad magnética y pueden ir acompañadas de erupciones solares. Si bien estas manchas poseen la capacidad de modificar el clima de la Tierra, desde el año 78 los científicos han empleado sensores en satélite para obtener un registro de la energía solar que llega al planeta, y no han observado la existencia de una tendencia ascendente, por lo que no pueden ser la causa del calentamiento global reciente. Los rayos cósmicos son radiación de alta energía originada fuera del sistema solar, surgida quizás en galaxias lejanas. En alguna ocasión se ha señalado que estos rayos podrían ser uno de los motivos por los que se fabrican las nubes, por lo que si se redujera la cantidad de rayos que alcanzan la Tierra, disminuirá el número de nubes, lo cual haría que se reflejase menos luz solar en el espacio y como consecuencia que el planeta se calentara. Sin embargo, esta teoría tiene dos escollos. En primer lugar, la ciencia demuestra que los rayos cósmicos no son demasiado eficaces a la hora de crear nubes. Y en segundo lugar, a lo largo de los últimos 50 años, la cantidad de radiación cósmica que alcanza la Tierra ha aumentado, hasta establecer nuevos récords durante los últimos años. Si la hipótesis fuese correcta, los rayos cósmicos deberían enfriar el planeta, pero lo cierto es que está ocurriendo todo lo contrario. Número 3. El CO2 solo es una pequeña parte de la atmósfera, así que no puede calentar demasiado. Muy bien, se trata de un intento de jugar una carta con el sentido común. En 1856, una científica estadounidense realizó un experimento con una bomba de aire, 2 cilindros de vidrio y 4 termómetros, con los cuales demostró que un cilindro expuesto a la luz solar contiene CO2, atrapa más calor y durante más tiempo que un cilindro que alberga aire normal. Desde entonces la ciencia ha repetido este experimento tanto en laboratorios como en la atmósfera, llegando a la misma conclusión una y otra vez: el CO2 emite más gases de efecto invernadero. En cuanto al argumento atribuido a la escala del sentido común, de que una parte diminuta de algo no puede generar un efecto significativo, basta con recordar que solo necesitamos 0,1 gramos de cianuro para matar a una persona adulta, es decir, el 0,0001% de su peso corporal. Estos datos se pueden comparar con la presencia del CO2 en la atmósfera, 0,04, a lo que se suma el hecho de que es un potente gas de efecto invernadero. Por su parte, el nitrógeno conforma el 78% de la atmósfera y apenas es reactivo. También cabe recordar que el CO2 es muy peligroso, pero que el metano lo es más aún. Número 4. Los científicos manipulan los datos para mostrar la tendencia ascendente de las temperaturas. No solo no es cierto, sino que es una maniobra simplista usada para atacar la credibilidad de los científicos que estudian el clima.
Para que una conspiración de estas dimensiones fuera posible, sería necesario que miles de científicos de más de 100 países se pusieran de acuerdo a la hora de mentir sobre los datos obtenidos. Los científicos corrigen y validan continuamente la información recabada. Por ejemplo, entre nuestras labores está la corrección de registros históricos de temperatura, ya que los sistemas de medición han variado a lo largo del tiempo. Entre 1850 y 1940, la mayoría de mediciones de la superficie marina se llevaban a cabo izando el agua con un cubo desde la cubierta del barco. Este método no ofrecía garantías, ya que al principio se usaban cubos de madera, luego se emplearon de iona. Asimismo, el cambio de embarcaciones de vela a barcos de vapor alteraba de igual manera la temperatura del agua, ya que la diferencia de altura entre las naves hacía que la evaporación fuera mayor o menor en cada caso, cuando el agua llegaba a cubierta. Desde 1941, la mayoría de mediciones se han realizado a través del sistema de toma de agua de los barcos, por lo que no hay que preocuparse por la refrigeración producida por la evaporación. Por otra parte, debemos tener en cuenta que muchas ciudades han crecido en tamaño, por lo que las estaciones meteorológicas que antaño se encontraban en zonas rurales, ahora están integradas dentro de grandes áreas urbanas que presentan habitualmente temperaturas más altas que el campo, por lo que están rodeadas. Si los científicos no hubiéramos modificado las mediciones originales, las cifras de calentamiento de la Tierra durante los últimos 150 años habrían sido incluso mayores de lo que son realmente. Actualmente, el aumento de temperatura se sitúa en torno a 1 grado centígrado. Número 5. Los modelos climáticos no son fiables y son demasiado sensibles al CO2. Esta afirmación es incorrecta y demuestra un pobre entendimiento acerca del funcionamiento de los modelos, a la par que menosprecia el alcance del cambio climático. Existe una amplia gama de modelos climáticos, desde aquellos que se ocupan de mecanismos específicos como pueden ser el ciclo de las nubes, hasta los modelos de circulación general, los cuales se usan para predecir el clima futuro de nuestro planeta. Existen más de 20 centros en todo el mundo en los que algunas de las personas más inteligentes del planeta han dado forma y dirigen modelos de circulación general que contienen millones de líneas de código que representan la vanguardia de lo que se conoce sobre el sistema climático. Estos modelos se someten continuamente a pruebas con datos históricos y paleoclimáticos, así como con acontecimientos climáticos independientes como grandes erupciones volcánicas, para confirmar que reconstruyen el clima de manera correcta, como de hecho así es. Un modelo por sí mismo no se debería considerar correcto, ya que representa un sistema climático global sumamente complejo. Sin embargo, al tener tantos modelos diferentes construidos y calibrados de manera independiente, podemos confiar en su fiabilidad cuando coinciden en sus resultados. Al estudiar los resultados de todos los modelos, observamos que duplicar las emisiones de CO2 de carbono podría aumentar la temperatura entre 2 y 4,5 grados. Tras combinar el conocimiento científico sobre el calentamiento global y el enfriamiento del clima a partir de factores naturales y factores propiciados por el hombre, podemos asegurar que el 100% del calentamiento observado a lo largo de los últimos 150 años se debe a los humanos. No existe un solo argumento científico sobre el que apoyarse para negar sistemáticamente el cambio climático. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, creado por las Naciones Unidas para acercar a la ciencia climática a la ciudadanía, ofrece 6 pruebas irrefutables sobre el cambio climático. A medida que las alteraciones extremas del tiempo se vuelven cada vez más habituales, la gente se está dando cuenta de lo que necesitan los científicos, es que les digan que el clima está cambiando, ya que lo están experimentando en primera persona. ¿Y tú qué opinas al respecto?